Imaginen que tienen una empresa y todo el equipo de ventas ha trabajado sin descanso durante un año entero. Claro, se siente esa energía de que todo va increíble. Exacto. Miran los reportes y ven que facturaron casi 21 millones de pesos. Todo a crédito. Una cifra espectacular en el papel. Totalmente. En la oficina, pues, se respira éxito. El equipo de ventas ya exige sus bonos y la gerencia está pensando en expandir el negocio. Pero, o sea, llega diciembre, abren los libros contables con lupa y se dan cuenta de una realidad bastante aterradora. Y es que la mitad de ese dinero no está. Tal cual. Cerca de 10 millones de pesos son un fantasma. O sea, literalmente no existen. Es plata que probablemente nunca va a entrar a la cuenta bancaria. Es un escenario de pesadilla, de verdad, pero ocurre con muchísima más frecuencia de lo que quienes nos escuchan podrían imaginar. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. Y es exactamente lo que le pasó a Comercializadora S.A., que es una empresa real en Barranquilla, durante el año 2023. El contraste entre el papel y la realidad en este caso es, pues, brutal. Y precisamente esa es nuestra misión en este análisis a fondo. Queremos desempacar este caso de Comercializadora S.A. para entender por qué pasa esto. Porque normalmente cuando pensamos en las finanzas, creemos que son como, no sé, como una máquina de rayos X. Ajá, una imagen perfecta de lo que hay. Claro, te rompes un brazo, la máquina muestra esa línea blanca rota, el médico señala y dice que ahí está la fractura. Es binario. ¿Está roto o no está roto? Pero en las finanzas corporativas no siempre es así de claro. Exacto. A veces esa máquina de rayos X parece estar descompuesta y te muestra huesos sanos cuando el paciente, pues, se está desangrando por dentro. Queremos entender cómo fluye la información en la contabilidad y cómo estos datos crudos terminan definiendo decisiones de vida o muerte para una empresa. Me encanta esa analogía de los rayos X. Porque lo que vamos a ver hoy, digamos, no es un simple formalismo técnico para que el contador sea feliz o para cumplirle al fisco. No es solo llenar papeles. Para nada. La contabilidad, cuando se hace bien, es esa máquina funcionando a la perfección. Es lo que permite a quienes lideran la empresa quitarse esas gafas color de rosa del optimismo de los vendedores y ver la realidad sin filtros. Ver la realidad antes de tomar una decisión que quiebra el negocio. Exactamente. Entonces, para entender cómo un negocio llega a tener la mitad de su cartera colgando de un hilo en diciembre, tenemos que retroceder. No podemos ver solo el choque del tren al final. Claro, hay que ver en qué momento se descarriló, ¿no? Sí, hay que ir al primer semestre. Bueno, pongamos las cartas sobre la mesa para nuestra audiencia. Comercializadora S.A. tiene 3 clientes principales: distribuciones SAS, inversiones Western SAS y Factory S.A. Entre enero y junio emiten 6 facturas que suman casi 16 millones de pesos en ventas. Hasta ahí, todo parece un mar en calma. Todo fluye. Sí, 15.900.000 para ser exactos. Pero esta empresa tiene unas reglas del juego muy, muy estrictas para cobrar. Y tienen que tenerlas. Son la primera línea de defensa. Su política dice que si una factura pasa de 90 días vencida... Ojo, 90 días. Sí, 90 días ya se clasifica como de difícil cobro. Es una bandera roja inmediata. Ujú. Y si pasa de los 120 días, la cosa se pone peor y entra en una categoría que se llama deterioro del valor. ¿Y si pasa más tiempo? Si por algún milagro oscuro llega a los 360 días sin pagarse, pues se da de baja. O sea, se asume que esa plata se esfumó para siempre. Espérate, tengo que detenerte ahí un momento. Porque, o sea, sé que muchas personas escuchando pueden pensar que estas fechas suenan súper arbitrarias. Sí, suenan un poco rígidas. Claro, o sea, ¿por qué exactamente a los 90 o a los 120 días? ¿Por qué no sé, ser un poco más pacientes con el cliente, darles un respiro? Porque la estadística humana y el comportamiento de las empresas son implacables. Hay muchísimos estudios que demuestran que una vez que una factura cruza esa barrera de los 4 meses, la probabilidad de que te paguen se desploma drásticamente. ¡Wow! O sea que ya es casi seguro que no vas a ver esa plata. Exacto. Mira, a los 30 días es un retraso administrativo. ¿Se les olvidó? A los 90 días, el cliente tiene un problema de flujo de caja real. Ya hay un síntoma grave. Y a los 120 días, el cliente está decidiendo activamente no pagarte o está, pues, al borde de la quiebra.
Entonces, la contabilidad no es que sea pesimista, simplemente te fuerza a aceptar la realidad del riesgo de que te queden mal. Es una perspectiva fascinante. O sea, obliga al optimismo a sentarse a negociar con la dura realidad. Entonces, con esa regla de los 120 días clara, tomemos una foto de la empresa al corte del 30 de junio. Ahí empezamos a ver los primeros síntomas de la enfermedad. Totalmente. Vemos que la cartera corriente, es decir, lo que está al día o tiene menos de 90 días de retraso, suma casi 12 millones de pesos. Eso está súper sano. No hay problema ahí. Pero luego aparece una factura, la número 2, que lleva 115 días vencida y tiene un saldo de casi 900,000 pesos. Esa, según tus reglas, ya se ganó la etiqueta de difícil cobro. Sí, es el primer síntoma grave. Pero el verdadero dolor de cabeza en ese reporte de junio es la factura número 1. Uf, la factura 1. Lleva 146 días vencida, por un valor de 1,285,000 pesos. O sea, ya cruzó la línea roja de los 120 días. Ajá, entró directamente a deterioro. Y al final, el saldo neto real de las cuentas por cobrar que la empresa reporta en junio es de 12,836,000 pesos. Pero a ver, analizando este movimiento en particular, hay algo que me hace mucho ruido. ¿Qué cosa? Veo que la factura 1 entra a la categoría de difícil cobro y al mismo tiempo recibe un registro de deterioro. A simple vista, yo como dueña del negocio diría que es un doble castigo. Ah, claro, entiendo por qué lo dices. Es que imagínate que a un estudiante lo castigaran enviándolo a la oficina del director y encima de eso, por la misma falta, le pusieran un 0 en el examen de matemáticas. ¿Por qué la factura 1 recibe los 2 golpes a la vez? Es una confusión súper común, de verdad. Pero lo fascinante aquí es que no es un doble castigo. Son dos dimensiones distintas del mismo problema. A ver, explícame eso. Siguiendo con tu analogía del colegio, un movimiento simplemente reclasifica el lugar donde está el problema. O sea, sacar la factura de los clientes normales y ponerla en la cuenta de difícil cobro es, literalmente, enviar al estudiante a la oficina del director. Ok, lo cambiarte de lugar físico. Exacto. Es una señal visual para que todos en el colegio sepan que ese alumno tiene un problema de conducta. No le estás cambiando las notas, solo lo cambiaste de silla para tenerlo vigilado. Ah, ya entiendo. O sea, es como cambiarle la etiqueta a la caja en la bodega para que nadie confunda un billete que es seguro con uno dudoso. Tal cual. Pero el segundo movimiento, el del deterioro, esa sí es la parte verdaderamente financiera. Ese es el impacto en las notas del estudiante que mencionabas. El 0 en el examen. Probemos y perdamos ese 1,200,000 pesos es tan altísima que tenemos que restar ese valor de nuestras ganancias hoy mismo. ¡Wow! Es un mecanismo de protección gigante. Es vital. Evita que la gerencia crea que tiene una riqueza que en realidad es una pura ilusión. Entendido. Entonces, cerramos junio asumiendo que ese 1,200,000 está prácticamente perdido. Aceptamos el golpe. Pero tengo entendido que al mes siguiente, o sea en julio, ocurre algo que rompe completamente con esta lógica pesimista y crea pues un dolor de cabeza temporal inmenso para el contador. Así es. Entramos a julio y pasa lo que en contabilidad llamamos un milagro de cobranza. ¿Un milagro? El 1 de julio, el cliente Distribuciones S.A. aparece de la nada y paga 600,000 pesos de esa mismísima factura 1. Sí, la misma factura que en junio ya habíamos declarado como pérdida casi segura. Y aquí es donde mi sentido común choca contra la pared, porque si yo fuera la dueña del negocio, mi instinto sería decir, genial, viajemos en el tiempo, abramos los libros de junio, borramos ese registro de deterioro por los 600,000 pesos y hacemos como si nada hubiera pasado. Y suena lógico, pero resulta que eso está prohibidísimo. Eso es lo que no entiendo. Sé que la empresa tiene que registrar este recaudo como un ingreso por recuperación ahora en julio, pero me cuesta procesarlo. Si esa plata ya era nuestra por una venta de enero, ¿por qué crear un ingreso nuevo de la nada en julio? ¿No es súper desordenado? Si lo miras de forma aislada, claro, parece desordenado. Pero si conectas esto con cómo operan los negocios a gran escala, tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos mete de lleno en el principio del periodo contable. A ver. Imagina que la contabilidad de una empresa funciona exactamente como los compartimentos estancos en el casco de un submarino. Ok, ¿un submarino? Lo que pasó en junio se queda en junio, y esa compuerta se sella herméticamente. No la puedes volver a abrir.
Claro, me imagino que es para que si hay una fuga en un mes, pues no te hunda toda la historia financiera de todo el año, ¿no? Exactamente. Pero va mucho más allá de solo aislar los errores. Tiene que ver puramente con la confianza. Imagina que tú pudieras viajar en el tiempo y alterar los libros del mes pasado. Sería un caos. Distorsionarías los reportes que la gerencia, los bancos y los inversionistas ya usaron para tomar decisiones. Si basado en las pérdidas de junio, el gerente decidió cancelar la compra de unos camiones nuevos y tú luego cambias el pasado en secreto, Rompo la integridad de la información. El gerente jamás volvería a confiar en mis números. exacto, el gerente dejaría de confiar. Es como si intentaras cambiar el marcador de un partido de fútbol que ya terminó solo porque el árbitro revisó una falta al día siguiente. O sea, el partido ya se acabó, las apuestas ya se pagaron, no puedes cambiar el resultado hoy. Qué buena forma de verlo. El partido ya terminó. Por eso, el mismo hecho en el mundo real, que es cobrar una plata, genera efectos contables completamente distintos dependiendo de cuándo ocurre. Claro, el tiempo lo cambia todo. Al registrarlo como un ingreso por recuperación en julio, reconoces la ganancia hoy, en el presente, pero sin alterar la historia sellada de junio. El submarino sigue intacto. Me queda clarísimo el poder de esos compartimientos estancos. Ahora, con estas reglas de tiempo bien establecidas, quiero que avancemos rápido y lleguemos al momento crítico de este caso. El famoso cierre de año. Sí, diciembre de 2023. Porque aquí la bola de nieve empieza a rodar cuesta abajo y, digamos, se crea una tormenta perfecta que va a poner a prueba los nervios de acero de la gerencia. Y es una bola de nieve masiva, porque durante todo el segundo semestre el equipo de ventas siguió haciendo su trabajo. Y vendieron 18 millones de pesos más, ¿cierto? Exactamente. Eso significa que hay 6 facturas nuevas rodando por el sistema. Entonces, llegamos al 30 de diciembre, se abren los libros para el balance final de Comercializadora S.A. y la cartera total adeudada, o sea, todo lo que los clientes le deben a la empresa sumando todo el año, es de más de 19 millones y medio de pesos. 19.539.000 pesos, para ser exactos. Un número que a simple vista amerita descorchar el champán y celebrar. Pero si ponemos esa cifra bajo el microscopio de tu regla de los 120 días, la cartera corriente, la que está sana y dentro de los plazos, es de apenas 7.900.000 pesos. Esa es una señal de alarma ensordecedora. Estamos hablando de que menos de la mitad del dinero que está en la calle está fluyendo con normalidad. El resto está totalmente atascado. Y el atasco es severo, ¿eh? Hay cerca de 1,5 millones en difícil cobro. Y la cifra que verdaderamente te quita el sueño, la peor de todas, Más de 10 millones de pesos están clasificados como deterioro. 10.089.000 porque ya pasaron los 120 días. es plata en riesgo inminente de perderse para siempre. A ver, frena y un segundo. Porque si yo soy la contadora y en diciembre veo que faltan 10 millones, mi instinto automático, casi por puro pánico, sería reportar esos 10 millones completos como una pérdida inmediata ese mes para advertirle a la gerencia urgente. Sí, y es el error más común que cometen las empresas. Pero tengo entendido que si hago eso, cometo un error gravísimo. O sea, ¿por qué reportar la verdad de lo que me falta sería un error? Porque estarías reportando una verdad a medias. Y peor aún, una verdad que destruye el principio de los compartimentos del submarino del que acabamos de hablar. A ver, explícame eso. Si registras los 10 millones completos como un gasto nuevo en diciembre, ignoras por completo la historia. Estarías castigando a la empresa 2 veces por el mismo problema. Tienes que hacer lo que nosotros llamamos un ajuste. Espera, déjame procesar esto. A ver si te entiendo. En junio, yo ya había sellado mi compartimento asumiendo el golpe de 1.285.000 pesos por culpa de la factura 1, ¿verdad? Correcto. Si ahora en diciembre registro 10 millones de pérdida total de nuevo, ¿estoy metiendo ese 1.200.000 del pasado otra vez en la cuenta actual? Exacto. Básicamente le estaría diciendo a la gerencia que perdimos más plata de la real en el año, lo cual es matemáticamente falso. Estarías inflando la pérdida de forma artificial. ¿Sabes a qué me suena esto? Es como si compraras un boleto de avión con escala. Pagaste la primera parte del vuelo en junio y ahora en diciembre vas a volar el segundo tramo y la aerolínea te quiere cobrar el precio del viaje completo de nuevo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Solo deberías pagar la diferencia de lo que te falta para llegar al destino. Esa analogía del avión es perfecta.
Así es exactamente como funciona el ajuste de deterioro. La fórmula correcta te exige que tomes el total del deterioro que ves hoy en diciembre, que son esos 10 millones de pesos. Ajá, los 10 millones. Y a eso le restes el saldo del deterioro que ya venías arrastrando y que ya habías reconocido y castigado en junio. O sea, hacemos la resta, tomamos los 10.089.000 de diciembre, le quitamos el 1.285.000 de junio Así es. y el ajuste neto, la verdadera pérdida nueva que le pertenece exclusivamente al mes de diciembre, es de 8.804.000 pesos. Exactamente. Los problemas de junio se pagaron y se asumieron en junio. Estos 8 millones nuevos son la cruz que tiene que cargar diciembre. Cada periodo carga exclusivamente con su propia cruz. Tal cual. Y esto nos lleva a un segundo error colosal que las empresas cometen muchísimo en el caos del cierre de año. ¿Cuál es? No revisar en qué cuenta específica está clasificada una factura antes de registrar un pago. Claro, porque la plata no está flotando en el aire mágicamente, está etiquetada. Intentar registrar el pago de una factura que la empresa ya había catalogado como difícil cobro y hacerlo pasar como si estuviera en la cuenta normal de clientes al día es un choque de trenes en el sistema. Te descuadra todo. Es literalmente como ir al cajero automático, intentar sacar plata de tu cuenta de ahorros cuando tu sueldo en realidad te lo depositaron en la cuenta corriente. La máquina te va a rebotar la transacción y te dirá que no tienes fondos. Simplemente porque estás metiendo la mano en el bolsillo equivocado. Tienes que saber dónde está tu plata en todo momento, cada peso. Y todo este rigor, todo este nivel de detalle tan obsesivo de saber en qué cuenta está cada peso, de restar los montos antiguos para no duplicar los gastos, me imagino que todo esto tiene un propósito monumental al final. No es solo un capricho de los contadores para hacernos la vida imposible. No, para nada. No es un capricho. Si Comercializadora S.A. no hace ese ajuste correctamente, subvaluaría su cartera en casi 2 millones de pesos adicionales por error. ¡Wow! ¿2 millones? Presentaría a la empresa como mucho menos valiosa de lo que realmente es frente a los bancos o a los posibles socios. Pero al hacer la matemática limpia y rigurosa, el saldo neto final, o sea, el dinero real y verdaderamente recuperable al 30 de diciembre, queda en poco más de 9.400.000 pesos. 9 millones y medio de los casi 20 que creían tener. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, ¿qué significa esto para las personas que toman las decisiones de vida o muerte en la empresa? Lo cambia todo. Al principio hablábamos de cómo las facturas en papel pueden ser un espejismo súper peligroso. Si la Gerencia General de Comercializadora S.A. no tuviera esta información depurada por la regla de los 120 días, Si solo miraran el reporte entusiasta del equipo de ventas, creerían que tienen casi 20 millones de pesos en la calle listos para entrar al banco cualquier día de estos. y con esa ilusión en la cabeza, las decisiones que tomaría esa gerencia serían completamente diferentes. Totalmente temerarias. Podrían ir a un banco a pedir un préstamo enorme para, no sé, abrir una sucursal nueva en Bogotá, o podrían contratar a 10 empleados más de golpe. O lo peor de todo, podrían seguir despachándole mercancía a crédito a esos clientes morosos, asumiendo que la plata va a llegar la próxima semana. Estarían acelerando el auto hacia un precipicio creyendo que van por una autopista libre. Y ese es el corazón del asunto de este análisis. Este nivel de análisis implacable de la cartera es el mecanismo de supervivencia de cualquier negocio moderno. Al saber que su cartera real y recuperable no son 20 millones, sino solo 9 millones y medio, la perspectiva de la gerencia aterriza de golpe. Claro, cambian los planes en un instante. Los planes de expansión se congelan inmediatamente. Las solicitudes de crédito en el banco se renegocian o se pausan por completo. Y lo más importante de todo, se le corta el suministro de inmediato a los clientes morosos. La prioridad absoluta de toda la maquinaria de la empresa pasa a ser una sola cosa. Cobrar. La cobranza urgente. Exactamente. ¿Sabes que, escuchándote, todo esto me hace cambiar la forma en que veo a los equipos contables? O sea, la contabilidad bien llevada, con todas sus reglas estrictas, que a veces pues parecen puros castigos, no es un registro de pesimismo diseñado para frustrar a los vendedores. Para nada. No somos los malos del paseo. Es un ejercicio de transparencia brutal. Te dice la verdad a la cara, por más que te duela, para que el negocio pueda sobrevivir a largo plazo. Te obliga a ver el dinero fantasma antes de que cometas el error catastrófico de intentar gastarlo. Así es. Los datos crudos, cuando fluyen correctamente a través del tiempo, respetando sus compartimentos como en el submarino, y ajustándose con precisión matemática,
son el faro en la niebla. Qué buena frase. Son literalmente lo único que separa a una empresa que se adapta y sobrevive de una que quiebra de la noche a la mañana sin entender siquiera qué fue lo que la golpeó. Y toda esta inmersión en la lógica detrás de los números me deja con un pensamiento final, algo para quienes nos escuchan y que cuestiona un poquito esta rigidez corporativa de la que hemos hablado. A ver, cuéntame. Hemos visto cómo las normas de esta empresa exigen clasificar de forma implacable como deterioro cualquier factura que cruce la barrera de los 120 días. Es una regla de hierro para protegerse y tiene sentido. Ajá, es vital. Pero, ¿qué pasa cuando salimos del papel y entramos a la realidad de ciertas industrias específicas? Pienso en sectores como la construcción pesada o las ventas corporativas a entidades del gobierno, donde pagar a 150 o incluso a 180 días es la norma cultural. Es verdad. Son tiempos larguísimos en esos sectores. Es la forma en que funciona su ecosistema. Entonces, me pregunto si esta aplicación tan rígida e inflexible del manual contable podría llevar a una empresa a entrar en pánico de forma innecesaria. Claro, cortando lazos comerciales por un número. Exacto, cortando lazos comerciales con clientes que, aunque son dolorosa y frustrantemente lentos para pagar, son 100% seguros a largo plazo. Es una invitación a nuestra audiencia a cuestionarse si, a veces, la rigidez del manual choca de frente con la realidad de la calle. Y es una excelente perspectiva para cerrar. Porque como decíamos al principio, con tu ejemplo de la máquina de rayos X, la placa te puede mostrar una fractura aterradora. Sí. Pero siempre se va a necesitar el criterio del médico para saber si el paciente necesita una cirugía de emergencia o si simplemente necesita un poco de tiempo para sanar. Al final del día, los números te dan el mapa, pero el contexto y el criterio humano siempre serán los que dicten cómo navegamos verdaderamente ese territorio financiero. Totalmente de acuerdo. Las decisiones finales siempre van a requerir ese toque humano. Imaginen que tienen